El Triángulo de Alaska se ha convertido en sinónimo de misteriosas desapariciones, desde la actividad extraterrestre hasta fuerzas sobrenaturales. He aquí 20 hallazgos más increíbles descubiertos en Alaska que le dejarán atónito. Número 20. El enigmático destino del barco fantasma del Ártico. El 11 de agosto de 1775, el capitán del ballenero de Groenlandia, el Herald, divisó otro barco que se acercaba. Al observar su movimiento, la tripulación del Herald supuso que no tenía tripulación. Optaron por investigar y se acercaron en un pequeño bote. Al abordar el buque desconocido, lo encontraron desprovisto de tripulación de cubierta. Al dirigirse a los camarotes, se toparon con un lugar inquietante. 28 individuos congelados y fallecidos. En el camarote del capitán, descubrieron una escena escalofriante. Una figura congelada sentada a la mesa con una mujer y un niño, todos cubiertos por una manta. En un camarote contiguo se encontró a otra persona fallecida entre libros carbonizados, al parecer intentando encender un fuego. Cerca, un niño sujetaba una muñeca de trapo, también congelada en el tiempo. La tripulación del Heraldo quedó conmocionada y desconcertada por este extraño encuentro. Desconcertados por el destino de estas desafortunadas almas, parecía como si una fuerza helada se hubiera cobrado sus vidas al instante. Decidido a descubrir la verdad, el capitán del Heraldo buscó respuestas. Al descubrir el diario de a bordo, se quedó sin palabras ante su contenido. La bitácora revelaba que el navío, llamado Octavius, había zarpado de China rumbo a Inglaterra el 10 de septiembre de 1762, es decir, 17 años antes. La última anotación, fechada el 11 de noviembre de 1762, detallaba su atrapamiento en el hielo, la imposibilidad de encender fuego y la pérdida de la esperanza de ser rescatados. Tras esta revelación, el capitán del Heraldo partió rápidamente del Octavius para informar del incidente. Sin embargo, los intentos posteriores de localizar el barco fantasma resultaron inútiles. Se cree que el Octavius, congelado en el tiempo, continúa a la deriva en las gélidas aguas del océano Ártico. Número 19. Huellas de la Edad de Hielo. En 2021, un equipo de investigadores escoceses que realizaba un estudio sobre el cambio climático cerca de Coldfoot se topó con un descubrimiento extraordinario. Mientras examinaban rocas, tropezaron con un peculiar objeto incrustado en su interior. Para su asombro, resultó ser un colmillo colosal perteneciente a un mamut lanudo, una reliquia de una época pasada. Este excepcional hallazgo se trasladó rápidamente al laboratorio para su análisis exhaustivo. El examen posterior de los isótopos estables de estroncio contenidos en el colmillo de mamut desveló una intrigante revelación. Se determinó que esta majestuosa criatura vagaba por el terreno de Alaska hace aproximadamente 177.000 años. Con una esperanza de vida de 28 años, recorrió una asombrosa distancia de unos 880.000 kilómetros y atravesó al menos 4 hábitats distintos a lo largo de su vida. Durante sus años de formación, el mamut probablemente viajaba junto a un rebaño, un comportamiento común entre estas antiguas criaturas. Sin embargo, alrededor de los 16 años, emprendió una expedición en solitario por vastas extensiones de tierra. Finalmente, en su último año, el mamut se asentó en el norte de Alaska y murió de hambre al pie de la cordillera Brooks. Número 18. El calamar cacatúa. Los océanos del mundo albergan una riqueza sin parangón de maravillas, y continuamente desvelan asombrosos descubrimientos de especies submarinas hasta ahora desconocidas. Entre estos extraordinarios hallazgos, algunas criaturas parecen tan extraordinarias que su existencia casi desafía a la creencia. Una reciente incorporación a esta lista apareció el 15 de julio de 2023, durante una profunda exploración submarina en el Océano Pacífico. A 7.100 metros de profundidad, el buque de investigación Ocos Explorer se topó con un peculiar calamar, lo que supuso un hallazgo sin precedentes. Este cefalópodo recién descubierto, mostrado en un vídeo compartido en el canal de YouTube de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, asombró a los científicos por su aspecto casi transparente. Su cabeza presentaba tentáculos agrupados en una cresta distintiva que recordaba al plumaje característico de un loro cacatú. Además, el rasgo más llamativo del calamar eran sus colosales ojos rojos,
que recordaban a los que se atribuyen a los monstruos marinos legendarios. Apodado Tyonius borealis, esta asombrosa especie ostenta un manto de hasta 60 centímetros de longitud. Curiosamente, estos calamares carecen de movimiento independiente en el agua y dependen de las suaves corrientes para navegar y atravesar pacíficamente sus dominios acuáticos. Por ahora, la información sobre esta especie sigue siendo escasa, lo que la envuelve en un halo de misticismo e incita a seguir investigando. Si te están gustando estos descubrimientos asombrosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 17. El pueblo de Kivalina. El pueblo de Kivalina se asienta sobre una pequeña isla barrera, enclavada entre masas de agua abrasadas por el mar de Chukchi por un lado y una laguna formada por los ríos Kivalina y Ulik por el otro. Hogar de una comunidad unida de aproximadamente 400 personas, los aldeanos han entretejido sus vidas en el tejido de la existencia isleña, centrada en las prácticas tradicionales de la caza y la pesca. Sin embargo, una crisis inminente se cierne sobre Kivalina, ensombreciendo la tranquila vida isleña. El espectro del calentamiento global se cierne sobre la isla, instigando el rápido deshielo de los glaciares. Esta nefasta consecuencia provoca el ensanchamiento y la profundización gradual de mares y ríos, lo que augura un desastre inminente para la isla y sus habitantes. Las repercusiones de la subida del nivel del mar y la erosión costera se han manifestado en la lenta pero inexorable sumersión de la Tierra. Los científicos y expertos en medio ambiente que estudian la angustiosa situación pronostican un destino sombrío para Kivalina. Sus estimaciones pintan un panorama sombrío, indicando que esta apreciada comunidad insular sucumbirá por completo al avance de las aguas para el año 2025. A pesar de la resistencia colectiva y la fortaleza de sus habitantes, la fuerza implacable de los fenómenos naturales resulta insuperable. Número 16. El águila calva. Como es bien sabido, el ave nacional de Estados Unidos es el águila calva. Esta ave ocupa un lugar destacado en el emblema nacional, el estandarte presidencial y los billetes de banco. Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre en muchos otros estados, no hay ninguna ciudad donde las águilas calvas campen a sus anchas por las calles como palomas, salvo en un lugar único, Unalaska, Alaska. Situada en el suroeste de Alaska, Unalaska es el hogar de 4.700 residentes que conviven con águilas calvas. Aunque intrigante, la realidad no es tan encantadora. Las águilas, al ser aves depredadoras y de gran tamaño, no encuentran ideal vivir cerca de los humanos. En consecuencia, a veces atacan a los residentes, sobre todo cuando la gente se acerca a sus nidos. Normalmente, estas aves anidan en árboles, pero debido a la escasez de árboles en Unalaska, recurren a diversas estructuras dentro de la ciudad. Anualmente, hasta 10 individuos de la ciudad son víctimas de ataques de águilas. Adaptarse a vivir junto a aves tan formidables no es fácil. Sin embargo, los habitantes de Unalaska no tienen muchas opciones. Desde 1940, las águilas calvas están bajo protección estatal y han elegido Unalaska por razones específicas. Está cerca de un puerto pesquero, lo que les facilita atacar los barcos y apoderarse de las capturas hasta que los pescadores las ahuyentan. Curiosamente, estos residentes emplumados también se reúnen cerca del vertedero para buscar comida entre los desperdicios. Además, por razones desconocidas, suelen atacar a la gente cerca de la oficina de correos. A pesar de los problemas que plantean, los habitantes de Unalaska se esfuerzan por tratar a estas majestuosas aves con respeto. Sin embargo, su presencia causa considerables molestias a la comunidad. Número 15. Restos de antiguos humanos. Los antiguos restos humanos se erigen como tesoros arqueológicos cruciales, ofreciendo profundos conocimientos sobre la vida de nuestros antepasados. Entre los descubrimientos significativos en Alaska, destaca como inmensamente valioso el desenterramiento de restos infantiles cerca del río Tanana en 2013. El examen reveló que estos delicados huesos pertenecían tanto a un recién nacido como a un embrión de 30 semanas, cuya edad se calcula en unos 11.500 años. Lo que hizo especialmente intrigante este descubrimiento fue la revelación de que, aunque los bebés compartían padre, tenían madres diferentes. Para discernir el linaje materno, científicos de la Universidad de Utah emplearon técnicas de aislamiento de ADN mitocondrial.
Sus hallazgos aclararon que las madres pertenecían a grupos genéticos distintos entre los nativos americanos. Un detalle conmovedor observado por los arqueólogos durante la excavación fue la presencia de ocre, un pigmento mineral rojizo que recubría los restos de ambos niños. Esta observación llevó a los científicos a proponer que la aplicación de ocre podría significar un ritual funerario. Este conmovedor detalle indica que las sociedades antiguas atribuían una gran importancia a los ritos relacionados con la vida y la muerte, y organizaban entierros ceremoniales para sus difuntos. Número 14. El huevo de oro. En septiembre de 2023, un cautivador vídeo apareció en el canal de YouTube de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, mostrando un desconcertante descubrimiento en el fondo del Océano Pacífico. Las imágenes mostraban un enigmático objeto parecido a una esfera brillante, casi dorada, con un llamativo agujero en uno de sus lados, similar a un huevo. Los científicos plantearon la hipótesis de que esta peculiar estructura podría haber servido como elemento crucial en el ciclo vital de un organismo no identificado, sirviendo potencialmente como punto de entrada o salida de la criatura. Ansiosos por profundizar en este extraordinario hallazgo, los investigadores desplegaron un robot de última generación en las profundidades marinas. Con precisión y cautela, recuperaron el objeto y lo transportaron a su buque de investigación. A su llegada, los científicos se encontraron con una sensación de desconcierto al enfrentarse a un espécimen que desafiaba los conocimientos convencionales. Nunca se había encontrado nada parecido. Los análisis de laboratorio de este enigma dorado aumentaron aún más la intriga, revelando que los investigadores habían tropezado con una entidad no documentada hasta entonces en la literatura científica. Surgieron especulaciones sobre la identidad de este misterioso objeto, y los expertos sugirieron que podría tratarse de la cáscara de huevo de una especie desconocida de gusano o de un fragmento de una enigmática esponja fallecida. Sin embargo, no se llegó a ninguna conclusión definitiva. Número 13. El legado a la deriva del vamo suizo. Durante principios del siglo XX, numerosos buques mercantes navegaban por rutas específicas, encontrando diversos peligros por el camino. Los naufragios eran una amenaza constante, especialmente a lo largo de la costa de Alaska, donde los icebergs eran frecuentes. Uno de ellos fue el Swiss Vamo, que tras la Primera Guerra Mundial pasó a ser propiedad de una empresa canadiense dedicada al transporte de mercancías y al comercio con los nativos americanos de Norteamérica. Con unos impresionantes 70 metros de eslora y 1.322 toneladas de desplazamiento, el Swiss Vamo sirvió diligentemente a sus propietarios durante más de una década, transportando cargas sustanciales. Sin embargo, su suerte cambió en 1931. El 6 de junio de ese año, mientras se dirigía a Alaska para recoger un cargamento de pieles, el barco evitó por poco chocar con el hielo a la deriva cerca del Cabo Barrow. Desgraciadamente, durante el viaje de regreso quedó atrapado en el hielo. En consecuencia, el capitán y la tripulación decidieron abandonar temporalmente el barco. Cuando el capitán regresó al lugar, cuando el tiempo se despejó, el vamo suizo no aparecía por ninguna parte. Más tarde, se descubrió a 50 kilómetros del Cabo Barrow, pero se consideró que no era apto para seguir navegando. Finalmente, la tripulación abandonó definitivamente el barco. En tales situaciones, la mayoría de los barcos suelen hundirse, pero el Swiss Vamo desafió las expectativas. Se le vio a la deriva cerca de Cabo Barrow durante varios años más, prolongando su historia más allá del destino típico de los barcos varados. Número 12. Rana de Alaska. Las ranas de Alaska destacan como extraordinarios habitantes de Norteamérica, con una increíble adaptación a las duras y frígidas condiciones. Su notable capacidad para soportar temperaturas extremadamente bajas sin experimentar molestias es poco menos que asombrosa. Estos resistentes anfibios habitan principalmente en regiones de tundra arbustiva y presentan tamaños corporales que oscilan entre los 3, 5 y 7 centímetros. Curiosamente, muestran actividad tanto de día como de noche, pero reservan su casa para el COVID de la oscuridad. El rasgo más asombroso de estas ranas de bosque reside en su notable estrategia de supervivencia. Durante las olas de frío intenso, básicamente se congelan. Cuando las temperaturas caen en picado,
Estos anfibios entran en un estado de animación suspendida en el que su ritmo cardíaco casi se detiene y la circulación sanguínea se paraliza. Al llegar la primavera, se descongelan y reanudan sin problemas sus actividades vitales normales. Los científicos han desvelado el secreto de esta extraordinaria hazaña: crioprotectores, concretamente glucosa y urea. Estas sustancias actúan como agentes esenciales que se liberan en cantidades sustanciales cuando las ranas se encuentran en condiciones de congelación. Esta afluencia de crioprotectores facilita la capacidad de la rana de entrar en este estado único sin causar daño alguno. Número 11. Fragmento de hueso. En el sureste de Alaska, al este de la isla de Wrangell, se descubrió un fragmento de hueso de 3 centímetros. Inicialmente confundido con un hueso desnudo, la investigación moderna redefinió su significado. Tras un largo periodo en los archivos arqueológicos, este fragmento llegó a los laboratorios de la Universidad Estatal de Nueva York en Buffalo. Mediante un análisis genético de vanguardia, los científicos hicieron una sorprendente revelación. Este fragmento de hueso pertenecía a una mujer prehistórica que habitó este territorio hace más de 3000 años. Profundizando, los expertos descubrieron que su linaje se remontaba a los Tlingit y otros grupos étnicos indígenas norteamericanos. La historia que encierra este fragmento conecta con el relato más amplio de la migración humana. La hipótesis de los investigadores es que los primeros colonos llegaron al continente en 3 oleadas distintas. En la primera, hace aproximadamente 23.000 años, intrépidos individuos descubrieron nuevas tierras atravesando el puente terrestre de Bering. Posteriormente, la segunda oleada, hace unos 6.000 años, introdujo a los paleoinuit en este terreno. Por último, los neoinuit llegaron hace unos 2000 años, marcando la tercera oleada migratoria. El examen de los huesos de la mujer no solo desveló su ascendencia, sino que también proporcionó una pista importante sobre su linaje. Se la identificó como descendiente de los que se aventuraron en Norteamérica durante la primera oleada migratoria. Número 10. Huellas gigantes de dinosaurio. El 27 de junio, en Denali, un estudiante descubrió la huella de un terópodo de 90 kilos, un dinosaurio carnívoro del período Cretácico. Desde entonces, se han encontrado cientos de huellas, convirtiendo Denali en un lugar de primer orden para el estudio de la vida cretácica. Se han descubierto varias especies de dinosaurios, peces prehistóricos, aves e insectos, revelando una rica historia fósil. El paisaje de Denali, cuando el monte McKinley y la cordillera de Alaska se estaban formando, ofrece una instantánea única de la vida antigua. Los dinosaurios de Alaska, como Trudeau, se adaptaron a la región, posiblemente prosperando durante el amanecer y el atardecer. Aunque las pruebas de mamíferos son limitadas, los ricos rastros fósiles de aves sugieren una vida aviar diversa. El estudio está en curso con la expectativa de encontrar más material óseo con el tiempo. Los fósiles de los parques nacionales pertenecen al gobierno de Estados Unidos, lo que favorece su accesibilidad para la comprensión científica. El clima cretácico en Denali, hace entre 65 y 70 millones de años, era más cálido que el actual, parecido a las temperaturas del sur de Canadá. La atención se centra en la comprensión del comportamiento y la adaptación de los dinosaurios, en lugar de debatir la categorización de sangre caliente o fría. Si este video te está haciendo más conocedor, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Número 9. El intrigante descubrimiento del cráneo del oso IR. En la costa norte de Alaska, los arqueólogos desenterraron un hallazgo notable: el cráneo colosal de un oso polar. Intrigantemente, entre los esquimales inuit, abundan los cuentos de un oso polar excepcionalmente grande. Se rumorea que abarca una longitud corporal de hasta 3,5 metros. Lo que distingue a esta criatura no es solo su tamaño, sino su distintivo cráneo y cuerpo alargados, una característica inusual señalada en sus leyendas. Apodado el oso IR por los inuit, esta enigmática criatura comparte una intrigante similitud con los miembros de la familia de las comadrejas, caracterizada por la limitada movilidad de su cuello, similar a la de los humanos. Los relatos sobre este gigantesco animal son escasos, lo que sugiere su posible rareza o posible extinción. El último encuentro registrado por cazadores se remonta a principios de los años 80, lo que aumenta el misticismo que rodea a esta criatura. Por lo tanto,
el descubrimiento del cráneo alargado por los científicos provocó una inmensa sorpresa, desafiando la suposición de que este oso colosal podría haber existido únicamente en el folclore inuit. Número 8. La ciudad torre. Cuando imaginamos ciudades, solemos imaginar barrios bulliciosos llenos de casas, parques y tiendas. Sin embargo, en Alaska existe una ciudad única llamada Whittier, donde toda la población reside en un único edificio de 14 pisos. Esta peculiar ciudad está enclavada en el noroeste de Alaska, en medio de impresionantes parajes naturales como picos montañosos, glaciares, cascadas y densos bosques. La historia de Whittier se remonta a la Segunda Guerra Mundial, cuando se estableció un campamento militar estadounidense, con puerto y estación de ferrocarril. En 1953 se construyó un edificio residencial de 14 plantas que albergaba 150 apartamentos. Simultáneamente, se construyó una escuela conectada a la estructura residencial a través de un túnel, garantizando el paso seguro de los niños en caso de inclemencias meteorológicas. Ese año también se construyó otro edificio de grandes dimensiones, pero finalmente se abandonó. En la actualidad, Whittier tiene una población de 2.020 personas que viven en este único edificio. La ciudad cuenta con instalaciones esenciales como un hospital, una cafetería y una tienda. Aunque el puerto local recibe ocasionalmente a transatlánticos turísticos, el ambiente en general sigue siendo tranquilo, lo que fomenta un fuerte sentimiento de comunidad entre los residentes. Vivir en las duras condiciones de Alaska plantea importantes retos. En 1964, Whittier sufrió un tsunami devastador. En él perdieron la vida 13 personas. A pesar de esta tragedia, los lugareños se mantienen firmes en su apego a su ciudad y deciden quedarse a pesar de las dificultades a las que se enfrentan. Número 7. Tesoros de 12.000 años de antigüedad. En 2015, un equipo de arqueólogos de la Universidad de Alaska en Fairbanks se embarcó en una extensa excavación cerca de la confluencia de los ríos Delta y Tanana. Su descubrimiento inicial de restos de niños les impulsó a profundizar en su exploración, llevándoles a una sorprendente revelación. No lejos del enterramiento, enclavados en la tierra, yacían los restos de un antiguo asentamiento. En este yacimiento arqueológico, entre huesos de animales y herramientas rudimentarias, yacía un hallazgo extraordinario. Unos colgantes que se consideran una de las formas más antiguas de joyería. Se estima que tienen aproximadamente 12.300 años de antigüedad. Estos notables artefactos, elaborados a partir de huesos de animales, tenían forma de pequeños conos truncados que mostraban débiles estrías a lo largo de sus bordes. En particular, cada colgante presentaba agujeros meticulosamente elaborados en sus estrechos extremos, lo que sugería su finalidad como adornos que sus antiguos dueños llevaban probablemente alrededor del cuello. Ben Potter, estimado arqueólogo de la Universidad de Alaska en Fairbanks, postula que estos colgantes de intrincado diseño servían como símbolos de afiliación a grupos específicos dentro de las antiguas tribus. Es concebible que estos colgantes denotaran estatus social o posiblemente indicaran una asociación con un jefe tribal o una figura prominente entre los cazadores de la época. Número 6. El pueblo sumergido. El impacto del calentamiento global en el extremo occidental de la costa de Alaska, especialmente a lo largo del mar de Bering, ha provocado daños preocupantes entre los lugares afectados. Se encuentra un antiguo poblado Yupik, sumergido bajo el hielo durante varios siglos. Fundado hace unos 700 años, este asentamiento estaba formado por pequeñas casas de adobe destinadas a mujeres y niños. En su centro había un gran refugio de invierno. Las normas sociales de la época dictaban espacios separados para hombres, mujeres y niños. Las ruinas de este asentamiento, preservadas por el hielo durante generaciones, albergaban un tesoro de artefactos que podrían haber desvelado valiosísimos datos sobre la vida y la cultura de sus habitantes. Sin embargo, con el derretimiento acelerado de los glaciares debido al calentamiento global, estos vestigios han empezado a sumergirse en el mar invasor. La amenaza de una pérdida irrecuperable se cierne sobre ellos. Arqueólogos escoceses de la Universidad de Aberdeen se han embarcado en una misión urgente para salvar lo que puedan de este yacimiento en proceso de erosión. Se están realizando excavaciones intensivas para rescatar y conservar el mayor número posible de objetos,
antes de que sucumban a la implacable invasión del mar. Número 5. El descubrimiento de una especie de hongo desconocida. En 2021, los habitantes del pueblo de Kivalina fueron recibidos por un espectáculo extraño y cautivador. Un limo anaranjado que había llegado a las costas del mar de Chukchi. La peculiar sustancia parecía miles de burbujas, y su origen estaba rodeado de misterio. Este enigmático fenómeno no solo despertó la curiosidad de los científicos, sino que también captó la atención de los internautas. Entre las innumerables hipótesis que circularon, se especuló incluso con la posibilidad de que el limo fuera una creación de seres extraterrestres. Para desvelar el misterio y disipar las especulaciones, expertos de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica se embarcaron en una misión de investigación. Tomaron muestras del limo. Su hipótesis inicial se inclinaba hacia la posibilidad de que estuviera compuesto por millones de diminutos huevos de crustáceos. Sin embargo, tras un análisis meticuloso, surgió una revelación sorprendente. El limo era, de hecho, una acumulación masiva de esporas de hongos pertenecientes a la variedad de la roya. A medida que los científicos profundizaban en su examen, intentando identificar con precisión el hongo, se encontraron con un reto inesperado. Las muestras no coincidían con ninguna subespecie conocida de hongo de la roya. Esta anomalía marcó un momento crucial, convirtiendo una investigación ordinaria en el descubrimiento de una nueva especie de hongo. A pesar de sus esfuerzos, los investigadores no pudieron clasificar el hongo con mayor precisión, lo que acentuó la singularidad de este hallazgo. Número 4. El Chalet Sheldon, puerta de entrada a la naturaleza salvaje de Alaska. Enclavado en el prístino glaciar Root dentro del Parque Nacional de Denali, el Chalet Sheldon se erige como el epítome del lujo remoto. Situado a 1.777 metros sobre el nivel del mar, este exclusivo hotel es un testimonio del espíritu aventurero de su fundador, el piloto Don Sheldon. En la década de 1960, Sheldon arriesgó su vida transportando a escaladores y cazadores a los picos nevados a través de pequeñas llanuras. Su amor por estos paisajes escarpados y el puro placer de sumergirse en la naturaleza alimentaron su pasión. Los orígenes del Sheldon Chalet se remontan a 1966, cuando Don Sheldon, junto con su comprensiva esposa, Roberta, decidieron construir una casa familiar en el glaciar Root. Lo que empezó como una morada personal, pronto se transformó en una experiencia hotelera única, que ofrecía una rara visión del corazón de la naturaleza salvaje de Alaska. La construcción del chalet abarcó 3 desafiantes años, de 2015 a 2018, superando obstáculos logísticos en el transporte de materiales. A pesar de estos obstáculos, los hijos de Sheldon convirtieron con éxito la visión de su padre en realidad, abriendo un impresionante complejo que captura la belleza indómita del entorno. Para quienes buscan una escapada sin igual, una estancia en el Sheldon Chalet tiene un precio: $35,000 por un retiro de 3 días. Sin embargo, esto no solo incluye una lujosa morada, sino también el traslado en helicóptero, un chef personal y una cuidada selección de actividades, como trineos tirados por perros. Pero más allá de las lujosas comodidades, los visitantes quedan realmente cautivados por los fascinantes paisajes, desde las encantadoras auroras boreales hasta los interminables cielos estrellados y el aire fresco y puro que define la naturaleza salvaje de Alaska. Número 3. El desaparecido mito del hombre peludo. El Urauli, a menudo conocido como el hombre peludo, ocupa un lugar venerado entre los seres míticos que habitan en los densos paisajes forestales, según lo describen las comunidades indígenas. Con una altura impresionante, de entre 2 y 3 metros, este críptido se desplaza sobre 2 piernas, asemejándose a un ser humano. Se caracteriza por un espeso pelaje oscuro que recubre todo su cuerpo y lo aísla del frío implacable de su hábitat. Con un aspecto inconfundible, el Urayuli presume de cuello alargado, ojos de un rojo radiante y brazos alargados y delgados que le cuelgan hasta los tobillos. Estos enigmáticos seres prefieren la tundra como hábitat. Las leyendas locales hablan a menudo de un aullido que hiela los huesos y que se cree que indica el hambre de los Urauli y sus ansias de caza. En esos momentos, la cautela prevalece entre los lugareños, que se abstienen de aventurarse en los bosques, recelosos de posibles encuentros.
Los relatos sobre este misterioso monstruo se hacen eco de la esencia del folclore. Curiosamente, existen testimonios de personas que afirman haber visto a esta escurridiza criatura. El encuentro documentado más reciente data de 1999. Estos encuentros suscitan especulaciones y plantean la posibilidad de que el urauli sea una especie indocumentada, un animal críptico que desafía la clasificación científica actual. Curiosamente, la prolongada ausencia de avistamientos desde 1999 hace pensar en la posible extinción de esta especie. La ausencia de encuentros recientes podría significar la menguante existencia, o incluso la completa desaparición del urauli, dejando tras de sí un legado impregnado de folclore y mitos. Número 2. La intriga de la misteriosa mancha verde. Las recientes imágenes de satélite que captan una inesperada mancha verde en medio de los paisajes predominantemente helados de Alaska han despertado un gran interés y curiosidad en la comunidad científica. Tradicionalmente conocida por sus montañas cubiertas de nieve y sus terrenos helados, esta peculiar fotografía desafía las percepciones establecidas de la región. Rodeada de permafrost, esta anomalía ha dejado perplejos a los científicos, que luchan por explicar la presencia de una zona tan verde en este entorno. La inexplicable naturaleza de esta extensión verde, enclavada entre las montañas, sigue siendo en gran medida inexplorada y enigmática. Los científicos se enfrentan al misterio, incapaces de dar explicaciones definitivas, lo que alimenta aún más la intriga y la especulación. La naturaleza inexplorada de este terreno atrae la atención de investigadores y arqueólogos sobre la posibilidad de realizar una expedición a este lugar remoto e inaccesible. La perspectiva de aventurarse en esta región inexplorada suscita la expectativa de desenterrar respuestas a esta desconcertante anomalía. Los arqueólogos, en particular, podrían encabezar los esfuerzos por desvelar los secretos que esconde este misterioso enclave verde. Se especula con la posibilidad de que se descubran artefactos, que podrían proporcionar pruebas convincentes de una antigua civilización hasta ahora desconocida para la ciencia moderna. Número 1. El niño del río Tanana. En 2010, un descubrimiento sorprendente e inquietante sacudió a la comunidad científica de Norteamérica. Los arqueólogos desenterraron un yacimiento de antigua ocupación humana en la extensión oriental de Alaska, cerca del río Tanana. Entre las ruinas de una vivienda rudimentaria y los restos de un hogar, surgió una escalofriante revelación: los restos incinerados de un niño pequeño. Los análisis revelaron que el niño tenía unos 3 años y había fallecido hace aproximadamente 11.500 años, una época en la que América y Asia aún estaban conectadas por tierra. Un examen más detenido del yacimiento desveló detalles intrigantes sobre el estilo de vida de estos antiguos pobladores. La primitiva vivienda, sostenida por estructuras de postes, les servía de morada. Junto al hogar, los investigadores hallaron huesos de peces de río, aves y pequeños animales del bosque, lo que indica sus prácticas de caza y sus hábitos culinarios. Sin embargo, la historia dio un giro sombrío con el descubrimiento de los restos incinerados del niño. Aunque solo se recuperó el 20% del esqueleto, lo que limitó los datos sobre la causa de la muerte, era evidente que el fallecimiento del niño había transformado el hogar en un lugar de enterramiento. Esta transformación dejaba entrever un relato conmovedor. Tras el fallecimiento del niño, los habitantes abandonaron abruptamente su morada. Esta abrupta marcha llevó a los científicos a suponer que el niño podría haber enfermado, lo que hizo que los antiguos pobladores consideraran peligroso el lugar y se trasladaran en busca de un refugio más seguro. Gracias por vernos. Hasta la próxima.